Bienvenidos a una nueva era de fanfics, donde los héroes no siempre nacen del honor, a veces surgen del infierno. Izuku, legado de Afo. El mundo lo llamó traidor, la sociedad le dio la espalda. Su crimen, ser hijo de All for One. Pero él no eligió esa sangre, eligió luchar, eligió salvar, eligió ser más que un nombre. Izuku Midoriya, el héroe que el mundo no supo entender. Exiliado por los héroes, deseado por las sombras, llamado por mujeres que vieron su verdadera esencia. Un harem que no nació por poder, sino por lealtad, pasión y verdad. Capítulo 9. Izuku despierta. Izuku, aún un poco débil pero claramente en control de sus sentidos, abrazaba a Pony con cuidado, sintiendo cómo los temblores de su cuerpo comenzaban a calmarse. Sus sollozos eran suaves, pero llenos de una mezcla de alivio y culpa. Lo siento tanto, Izuku, murmuró Pony, escondiendo su rostro en su pecho. Fui una mala amiga y no pude ayudarte. Yo me asusté mucho cuando caíste en coma. Pensé que te perdería, y por culpa de ellos, casi lo pierdo todo. Izuku le acarició el cabello suavemente, manteniendo su voz serena. Pony, no tienes nada de qué disculparte. Hiciste todo lo que pudiste, y eso es lo que importa. Sus palabras, aunque simples, tenían un peso profundo. Pony levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. ¿De verdad crees eso? Izuku asintió con firmeza y sonrió. Lo creo, Pony. También les debo una disculpa a ti y a las demás. Pensé que estaba solo en este mundo, pero me equivoqué. De ahora en adelante, enfrentaremos todo juntos. Mientras hablaba, su mano se dirigió al pecho de Pony, que estaba cubierto por varias vendas, y utilizó su kirk para curar sus heridas. Pony, sorprendida por el calor que sintió en su pecho, se sonrojó por el contacto en su pecho. Notó al instante la calidez de su mano, así como el alivio de no sentir más el dolor de la herida de bala que tenía. Gracias, susurró, su rostro suavemente iluminado por una sonrisa de genuino alivio. Izuku levantó la vista, ahora totalmente concentrado en la presencia de All Might. Su expresión cambió a una mezcla de ira y decepción. Respóndeme, All Might, le exigió, con voz fría. ¿Fuiste tú quien hirió a Pony?, preguntó Izuku. Tras tocar el pecho de Pony, al instante supo que le habían dado un disparo. Dependiendo de la respuesta de All Might, el mundo entendería por qué el propio Afo nunca le provocó para luchar. Todo el mundo sabe que los quirks evolucionan con cada generación, y por eso Afo quería convertir a Izuku en una marioneta sin mente. Sin embargo, su plan fracasó de manera estrepitosa. Cuando intentó recuperar a Izuku, este dejó inútil a la mitad de su ejército al quitarles los quirks. Después de eso, Afo dejó de intentar recuperarlo, pues los riesgos no valían la pena. Pero fue en su pelea contra All Might que Afo sintió que su hijo, el muy desgraciado, le había robado cientos de quirks curativos, dejándole solo copias defectuosas e inferiores. All Might, al escuchar la pregunta, su rostro se volvió sombrío, respondió con un tono que no mostraba arrepentimiento. ¿Y qué si lo hice? Izuku no necesitó escuchar más. En un instante, apareció frente a All Might con una velocidad asombrosa. Bien, entonces ya no me sentiré mal por esto, dijo antes de lanzarle un golpe brutal. El impacto fue tan poderoso que All Might salió volando del hospital, dejando un rastro de destrucción en el pavimento de la calle. Izuku miró hacia atrás, sonriéndole a Pony. Traeré a nuestras amigas, así que no te preocupes, le aseguró antes de desaparecer nuevamente, listo para salvar a las demás. Al salir de la habitación, Izuku se dirigió rápidamente hacia el lugar donde Melissa había sido lanzada. La encontró apoyada contra una pared, luchando por mantenerse en pie. Al verlo acercarse, Melissa intentó sonreír, aunque su agotamiento era evidente. Izuku, dijo ella, su voz temblorosa. Me alegra que estés bien. No quería que te lastimaran. Izuku se arrodilló junto a ella. Melissa, lo que hiciste por mí, no tengo palabras para agradecerte. Fuiste increíble, fuiste una verdadera heroína. Gracias por protegerme y arriesgarlo todo por mí. Melissa bajó la mirada, un leve rubor en sus mejillas. Lo hice porque no podía dejar que te llevaran. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Su voz era suave, casi un susurro. Izuku sonrió y, sin decir nada más, inclinó su cabeza y la besó en la frente, utilizando su kirk mejorado de Recovery Gel para curar sus heridas.
Melissa cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo se aliviaba, aunque su corazón latía rápidamente por la proximidad de Izuku. Izuku, comenzó a decir Melissa, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando él se levantó para buscar a los demás. Puedo sentir que Mirko está cerca de los escombros que veo delante. Espérame un rato, no tardaré. Te espero aquí, dijo Melissa, antes de que Izuku saliera en busca de Mirko. Poco después, Izuku encontró a Mirko tendida en el suelo. Sus piernas estaban en pésimo estado, y su rostro mostraba una mezcla de dolor y frustración mientras luchaba por levantarse. Al verlo, su expresión se suavizó un poco, e intentó ocultar su dolor. Izuku, te ves bien para alguien que acaba de despertar de un coma, bromeó, tratando de no mostrar su sufrimiento. Izuku se agachó rápidamente a su lado, con los ojos vidriosos al ver a su amiga en semejante estado. Mirko, lo siento, no llegué a tiempo para protegerte. A pesar del dolor, Mirko se sintió feliz. Incluso cuando todas le dieron la espalda, él todavía se preocupaba por ellas. No te preocupes tanto, dijo, intentando sonreír. He pasado por cosas peores, aunque tengo que admitir que esto es una completa mierda. Su voz, normalmente tan segura, mostraba un dolor imposible de ocultar. Izuku colocó sus manos sobre la viga y, con rapidez, la retiró. Mirko se mordió la lengua para no gritar por el dolor, mientras él usaba algunos quirks curativos para regenerar los tejidos dañados y cerrar parcialmente la herida. Aquí es peligroso, le dijo suavemente. Te curaré mejor en otro lugar. Con cuidado, la acercó hacia su pecho para que estuviera más cómoda. A pesar del dolor en sus piernas, Mirko esbozó una sonrisa. Izuku la miró con cariño. Gracias por no rendirte, Rumi, y por luchar hasta el final por alguien como yo. Con facilidad, Izuku levantó a Mirko al estilo nupcial, sorprendiéndola y provocando un rubor inmediato en sus mejillas. ¿Qué haces?, protestó ella, intentando ocultar su vergüenza. No necesitas cargarme así. Izuku sonrió tranquilamente mientras caminaba en dirección a Melissa. Aún no te he curado por completo, y no quiero que te esfuerces más de lo necesario. La firmeza en su voz no dejó espacio para protestas, y aunque Mirko intentó mantener la compostura, el rubor en su rostro la delataba. Al llegar donde estaba Melissa, Izuku la tomó con la misma gentileza, asegurándose de que ambas estuvieran cómodas antes de teletransportarse y llevarlas de vuelta al cuarto donde Pony esperaba. Las dos se alegraron de verla curada, y Pony se alarmó al ver a sus amigas heridas, sobre todo Mirko, al ver que sus dos piernas estaban en mal estado. Chicas, quédense aquí, dijo Izuku mientras se dirigía afuera del cuarto. Voy por el resto. No tardaré. Izuku se movió rápidamente por el edificio, buscando a sus otras amigas que aún estaban luchando. Encontró a Kyoka en una esquina, ocultándose mientras utilizaba su Kirk para escuchar los movimientos de los héroes. Estaba exhausta, su respiración era pesada, y se notaba que había estado usando su Kirk al límite. Izuku, dijo con alivio cuando lo vio. Están por todas partes. Es difícil mantener un control sobre todos ellos. Izuku le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Déjame ayudarte. Colocó su mano en su hombro, usando su Kirk para curar su fatiga. Kyoka sintió que una oleada de energía que recorría todo su cuerpo, pero antes de que pudiera agradecérselo, Izuku tiró suavemente de ella hacia él y se la llevó con las demás. Lo has hecho muy bien, Kyoka, descansa un poco, te lo has ganado. Ella, con una sonrisa de satisfacción, se acomodó en su pecho mientras la llevaban a la habitación con las demás chicas. Tras dejar a Kyoka, Izuku localizó a Nejire, que luchaba en un punto ciego del hospital, disparando ráfagas de energía para mantener a raya a los héroes. Pero el número de enemigos era abrumador, y empezaba a mostrar signos de agotamiento. Nejire, ya estoy aquí, dijo Izuku mientras aparecía a su lado. Ella, al principio estaba en guardia por su repentina aparición, segundos después dejó que las lágrimas comenzaran a brotar. Sin esperar más, se lanzó a abrazarlo con fuerza, derribándolo al suelo. Vaca vaca. No sabes lo preocupada que estuve por ti, Sniff Sniff, eres un completo tonto. Tranquila, Nejire, respondió él, mientras le acariciaba el cabello para calmarla. Luego, para la vergüenza de Nejire, la levantó al estilo nupcial. Para ocultar su rostro rojo, ella hundió la cabeza en su pecho, lo que provocó que Izuku se riera por la actitud inocente de su amiga. Sin perder tiempo, la llevó con las demás. Finalmente, encontró a Mimig, que estaba usando su Kirk para evitar que más personas entraran al hospital. Estaba rodeada de héroes inconscientes, pero su respiración era pesada y su rostro reflejaba el esfuerzo que le había costado. Un grupo de héroes venía tras ella, mientras su vista comenzaba a volverse borrosa por el agotamiento.
De repente, una voz familiar resonó. Zero. Se escuchó antes de que una energía verde se dirigiera a los héroes. ¿Qué demonios es eso?, exclamó uno de los héroes. Cúbranse, gritó otro, mientras intentaban protegerse, pero la energía los arrastró con una fuerza imparable. No podemos detenerlo. Uno de los héroes intentó resistir, pero fue en vano. Uno tras otro cayó al suelo, inconsciente debido al daño que habían recibido de ese ataque. Midnig, apenas consciente de lo que estaba ocurriendo, sintió que alguien la sostenía antes de caer al suelo. Ella levantó la vista y no pudo evitar sonreír con cariño. Tonto, ya era hora de que despertaras, murmuró. Ahora cárgame para poder descansar, demandó la heroína con una débil sonrisa. Como desees, milady, bromeó Izuku siguiéndole el juego, al mismo tiempo que la sujetaba con cuidado. La llevó a la habitación con los demás y luego partió en busca de Tomoko, decidido a traerla de vuelta sana y salva. Una vez que Izuku trajo a todas las chicas de vuelta al hospital, cerró los ojos y se concentró. Las heroínas, confundidas, comenzaron a cuestionar qué estaba haciendo. «Izuku, ¿qué estás planeando?», preguntó Melissa, mientras Nejire y las demás lo observaban con preocupación. Izuku, sin abrir los ojos, estaba en medio de una compleja manipulación de quirks curativos. Tomó varios de ellos y los combinó. Revitalización, sanación acelerada, toque curativo y vitalidad, y los fusionó con el quirk mejorado que había copiado de Recovery Gel. Después de un breve momento de silencio, Izuku abrió los ojos. Sin decir nada más, se acercó a cada una de las chicas y, con ternura, les dio un beso en la frente. Al instante, todas sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Los huesos rotos se repararon, los músculos desgarrados se fortalecieron, y sus energías volvieron a fluir con una vitalidad renovada. Cada una de ellas sintió el inmenso poder curativo que las recorría, dejándolas sorprendidas. «Izuku», murmuró Mirko, aún sorprendida por lo rápido que se recuperaba su cuerpo. «Ahora están bien», dijo Izuku, sonriendo levemente, aunque su mirada reflejaba la seriedad de lo que estaba por venir. «Descansen aquí. Tengo que salir, ellos me están esperando». Sabía que los héroes, oficiales y soldados que estaban afuera no se detendrían. Ahora, su tarea no era solo proteger a sus amigas, sino enfrentar a aquellos que buscaban detenerlo. «No tan rápido, héroe», dijo Midnig con su habitual tono coqueto. «Un beso no será suficiente para recuperarme, así que necesito que me beses». Izuku, sin dudarlo, se inclinó para besarla en la frente, pero Midnig lo detuvo, tomándolo por la camisa y jalándolo hacia un beso apasionado en los labios que lo dejó sin aliento. «Eso fue por salvarme, cariño», susurró cerca de sus labios. Las otras heroínas observaron la escena con una mezcla de sorpresa y celos, especialmente Mirko. Oye, «No puedes acapararlo así», exclamó Mirko, apartando a Midnig a un lado antes de agarrar a Izuku por el cuello y atraerlo hacia otro beso apasionado. Izuku intentó mantenerse firme, pero el calor y la pasión de Mirko eran intensos. Mirko trató de decir, pero ella lo silenció, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura, incrementando la intensidad del beso. «Cof cof», fingió toser Melissa, que estaba observando con las mejillas completamente rojas, visiblemente incómoda con la situación. «Aún estamos rodeados, ¿saben?». Izuku se separó de Mirko, aunque con cierta dificultad pues la heroína no lo quería soltar, y miró a las chicas con una sonrisa ligeramente avergonzada. «Tienen razón. Aún no hemos terminado todavía». Ya sé», murmuró Mirko, aunque claramente no se arrepentía de su acción. «Solo quería asegurarme de que supieras que me gustas». Midnig, aún saboreando la sensación del beso, sonrió con satisfacción. «Bueno, si vamos a luchar, al menos estamos bien motivadas, ¿no creen?». Izuku les regaló una sonrisa, pero su rostro pasó rápidamente a una expresión seria. «No lucharán», dijo con firmeza. Las heroínas comenzaron a protestar al unísono. «¿Qué estás diciendo, Izuku?», exclamó Mirko, su tono lleno de incredulidad. «No podemos quedarnos aquí mientras tú te enfrentas a todos ellos solo. No puedes sacarnos de la pelea, Izuku», dijo Kyoka, con su usual expresión decidida. «Somos un equipo, y hemos llegado hasta aquí juntas». Melissa levantó la voz. «Hemos luchado por ti, Izuku, y no vamos a detenernos ahora». Incluso Pony, con su habitual timidez, habló con coraje. «No quiero que te enfrentes a ellos solo, no pienso perderte de nuevo». Izuku no vaciló. Su mirada seria permaneció fija en las chicas hasta que se hizo el silencio en la habitación. «Ahora las cosas han cambiado», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de emoción.
A diferencia de antes, cuando me perseguían por ser el hijo de All for One, esta vez se metieron con mis seres queridos. Casi pierdo a una de ustedes. Su mirada se dirigió a Pony, quien se sonrojó ligeramente al notar la preocupación en sus ojos. Además, las hirieron gravemente, continuó, apretando los puños al recordar las heridas severas que Mirko había sufrido. Si no hubiera llegado a tiempo, podría haber perdido a una de ustedes, y eso jamás me lo perdonaría, dijo Izuku, su voz llena de sinceridad y dolor. Las chicas se quedaron en silencio, sorprendidas por la confesión. Saber que el chico al que tanto amaban se preocupaba tan profundamente por ellas les hizo sentir algo cálido en el corazón. Esas palabras, que mostraban lo importante que eran ellas en su vida, las hacía sentir queridas y especiales de una manera que no podían poner en palabras. Antes de que una de ellas dijera algo, Izuku se asomó por la ventana y vio a los héroes y a las fuerzas militares agrupados afuera del hospital. Pero esta vez es personal. Su voz transmitía el deseo de vengarse de quienes habían hecho daño a sus preciadas amigas. Con un movimiento rápido, se quitó la bata, dejando al descubierto su abdomen tonificado, quedando solo con un shorts. Las chicas se sonrojaron. Algunas desviaron la mirada, pero Mirko y Midnight simplemente disfrutaron de la vista. Festín del cazador, murmuró, su voz cargada de una amenaza inminente. Los ojos de Izuku se convirtieron en rendijas, mientras sus músculos se pronunciaban aún más. Sin pensarlo dos veces, saltó por la ventana desde el tercer piso, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. «Izuku», gritó Melissa, corriendo hacia la ventana. «¿Qué estás haciendo? Es demasiado peligroso». «Maldita sea, Izuku», exclamó Mirko, llena de preocupación. «No puedes enfrentarte a todos ellos tú solo». Midnight, aunque más tranquila, no pudo evitar sentirse inquieta. Ese idiota, siempre tan impulsivo. Izuku aterrizó en el suelo, levantando una cortina de polvo y escombros. Desde dentro de la nube, se escucharon pasos lentos y firmes, luego una voz resonó, helando la sangre de todos los presentes. Si creen en un dios, más les vale rezar. Saliendo de la cortina de humo, Izuku agarró a un oficial por el rostro. Sexto sentido, nada mal, pero ahora es mío, dijo mientras le arrebataba el kirk al oficial. Con sus sentidos aumentados, esquivó una bala que le fue disparada, girando rápidamente para atraparla en el aire y lanzarla con tal fuerza que se incrustó en las piernas de dos soldados cercanos. Kamui Wops lanzó varias lianas hacia él con su kirk, intentando inmovilizarlo. Pero Izuku caminaba hacia él sin detenerse, mientras cortes invisibles de viento rebanaban las lianas con precisión. Cuando estuvieron frente a frente, Kamui palideció. Porque frente a él estaba aquel al que habían cazado como a un animal, pero a diferencia de antes, cuando simplemente huía, ahora Izuku estaba listo para cazarlos. Antes de que Kamui pudiera reaccionar, Izuku lo agarró por el cuello. Tu kirk es una basura, pero no te preocupes. Yo te enseñaré cómo se usa. Kamui sintió pánico al notar cómo su piel de madera se convertía en carne y hueso. En ese momento, entendió que Izuku le estaba robando su kirk. Maldito seas, devuélveme mi kirk. Gritó Kamui, su voz llena de frustración y rabia. Izuku lo ignoró, su mirada fija en los otros héroes que se preparaban para atacar, mientras los oficiales le apuntaban con sus fusiles, listos para abrir fuego. Antes te lo dije, patética basura, que me vengaría de ti, ahora mira cómo usar tu kirk, dijo Izuku, mientras miraba burlonamente a Kamui. Izuku se inclinó y colocó su mano en el suelo, cerrando los ojos mientras sentía la conexión con la tierra. Castigo divino, 1000 manos de madera, susurró. De repente, una gigantesca figura de madera con 1000 brazos emergió del suelo, dejando a todos horrorizados. ¿Acaso es un dios?, murmuró Edgesot, sin poder creer lo que estaba viendo. Besgeanist observaba la escena, tratando de mantener la calma, pero incluso él estaba impresionado. Esto no es normal. Aux, normalmente relajado, miraba con miedo la colosal figura. ¿Cómo se supone que peleamos contra eso? Endeavor estaba serio. Usualmente confiaba en su habilidad, y quemar madera no sería un problema para él. Pero sabía que lo que tenía enfrente no era madera común. Era algo mucho más poderoso y colosal. Desde lo alto del colosal hombre de madera de 1000 manos, Izuku los miraba como si fueran hormigas. De repente, se escuchó un fuerte boom, seguido por el grito de All Might mientras se lanzaba al aire, reuniendo gran parte de su poder. United States of Smash. Gritó All Might, confiado en que su ataque sería suficiente. El impacto sacudió el suelo, creando un leve temblor.
Todos sabían que All Might había dado un golpe con todas sus fuerzas. Pero entonces, el asombro se apoderó de todos cuando vieron que Izuku levantaba una mano, y una de las manos gigantes de madera detuvo el golpe en seco. Imposible. Pensó All Might, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que una fuerza inmensa lo aplastaba, incrustándolo en el suelo. Segundos después la gigantesca mano de madera retiró su brazo del suelo, dejando a All Might atrapado en un cráter y bastante herido. El impacto había resonado como un trueno cuando la gigantesca mano del gigante de madera aplastó a All Might contra el suelo. Todos los que vieron aquello se quedaron atónitos de miedo. El símbolo de la paz quedó incrustado en un profundo cráter, y su cuerpo mostraba las terribles secuelas del golpe. Su traje estaba rasgado en varios puntos, y la sangre manchaba su ropa mientras un hilo rojo goteaba desde su frente. Las costillas de All Might parecían haber sufrido fracturas múltiples, y su brazo derecho, que había intentado levantar en un último esfuerzo para detener el ataque, ahora colgaba a su lado, dislocado y tembloroso. Una gran contusión morada cubría su torso, indicando los daños internos que el colosal puño de madera había provocado. Su respiración era pesada y forzada, cada inhalación era una tortura para el héroe. Izuku volvió a levantar su mano, pero esta vez no fue solo un brazo del gigante de madera el que se alzó. Todos los 1000 brazos se levantaron al unísono, creando una visión tan imponente que la sombra de su figura colosal cubría gran parte de la ciudad. Izuku miró a todos desde la impresionante altura que había alcanzado, y sus ojos se tornaron de un rojo intenso. Usando un ki de tipo telepático, invadió las mentes de los héroes y oficiales, proyectando su voz directamente en sus pensamientos. Pero esta vez no era el Izuku que conocían, el tranquilo y que evitaba los conflictos. Esta vez, su tono era diferente, más oscuro y amenazador. Tienen 10 segundos, la voz de Izuku resonó en sus cabezas, llenándolos de una sensación de impotencia. Arrodíllense o serán aplastados. Algunos oficiales comenzaron a temblar, sus manos vacilando sobre sus armas. Entre los héroes, había una mezcla de incredulidad y creciente desesperación. Se habían confiado, pensando que podían manejar al hijo del difunto All For One, pero ahora, ante esta demostración de poder, era evidente que habían subestimado su verdadero potencial. ¿Qué hacemos?, susurró un oficial, su voz temblorosa. No podemos luchar contra eso. ¿Arrodillarnos? Jamás. Exclamó un héroe, apretando los puños con frustración. No hay escapatoria, murmuró Besgeanist, su voz llena de resignación mientras miraba la colosal figura de madera. Podríamos intentarlo, pero no sé si podemos ganar esta batalla. Es un maldito monstruo, susurró Aux, aún incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su mente corría a 1000 por hora, pero no encontraba una solución. La presión en el ambiente se volvía cada vez más densa, aplastando la voluntad de luchar de muchos. Algunos oficiales, incapaces de soportar la tensión, comenzaron a soltar sus armas, sus rostros reflejando el puro terror que sentían. Los héroes, aquellos que hasta hace poco eran símbolos de esperanza y valentía, se encontraron en una posición impensable: arrodillarse ante su enemigo. Besgeanist, normalmente estoico y sereno, observó con una mezcla de resignación y desesperación cómo sus compañeros héroes cedían, uno por uno. Esto no puede estar pasando, murmuró, más para sí mismo que para los demás. No podemos simplemente rendirnos, somos héroes. Maldita sea, no podemos hacer esto. Gritó Egesot, su voz temblando de rabia y frustración. No podemos arrodillarnos ante él. Somos la última línea de defensa. Aux apretó los dientes, su mente luchando entre el deber y la realidad. ¿Y qué vamos a hacer, Egesot? ¿Seremos todos aplastados por esa cosa? Mira lo que ha hecho. Señaló a All Might, quien yacía inmóvil en el cráter creado por la mano de madera. Si él no pudo detenerlo, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Entonces, la voz de Endeavor rompió el tenso silencio. Nunca me arrodillaré ante un villano. Rugió, sus llamas ardiendo con una furia renovada. Su cuerpo irradiaba calor, aumentando la temperatura a su alrededor. Soy el héroe número 1 ahora. No me doblaré ante nadie, mucho menos ante ti. Izuku, que hasta ahora había mantenido una expresión fría e implacable, desvió la mirada hacia Endeavor. La cuenta había llegado a 0, y el único que permanecía de pie, desafiando al imponente gigante de madera, era él. Así que eliges el camino difícil, dijo Izuku, su voz resonando en las mentes de todos los presentes. Con un movimiento lento y deliberado, Izuku bajó la mano alzada y, con un dedo, apuntó directamente a Endeavor.
Entonces enfrentarás las consecuencias de tu orgullo, declaró, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. En un instante, una de las gigantescas manos de madera se lanzó hacia adelante, desplazando el aire con una fuerza devastadora. Endeavor, lejos de retroceder, reunió todo el poder de su Kirk el Flame, envolviendo su cuerpo en llamas azules, las más intensas que jamás había creado. Prominence Burn. Gritó, lanzando su ataque más poderoso hacia la mano que se acercaba. El choque fue titánico. La mano de madera, reforzada por la voluntad y el poder de Izuku, chocó contra el fuego azul de Endeavor. Por un momento, pareció que la mano podría detenerse, pero la presión y la fuerza detrás de ella eran abrumadoras. La madera resistió el fuego, aguantando la intensidad del ataque antes de que, con un crujido aterrador, la mano aplastara a Endeavor con una explosión que resonó en todo el campo de batalla. Endeavor. Gritó Aux, sus alas extendiéndose por puro instinto mientras el impacto lanzaba ondas de choque a través del hospital y sus alrededores. Los héroes y oficiales que estaban arrodillados sintieron el golpe como una sacudida en el suelo, y algunos fueron lanzados varios metros atrás por la fuerza del impacto. La gigantesca mano de madera pasó tan cerca de algunos que sintieron como si el propio Shinigami hubiera rozado sus almas. El polvo y los escombros llenaron el aire, y por un momento, todo quedó en un silencio absoluto. Los corazones de los presentes latían con fuerza, cada uno consciente de la fragilidad de sus vidas en ese instante. Esto no es posible, murmuró Besgeanist, sus ojos abiertos de par en par, mirando la devastación que se había desatado. ¿Cómo alguien puede ser tan poderoso? ¿Es esto el fin?, se preguntó un oficial, su voz apenas un susurro mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. El miedo que sentía era palpable, extendiéndose como una sombra sobre todos los que aún se mantenían de pie. Desde lo alto, Izuku observaba la escena con una mirada fría y sin piedad. Había advertido a todos, les había dado una opción. Ahora, demostraba la terrible verdad. Ya no iba a dudar en usar su poder para subyugar a quienes se oponían a él. Las chicas que lo acompañaban en el hospital lo observaban desde la distancia. Sabían que Izuku era fuerte, pero verlo desatar tal poder, sin reservas, era un recordatorio aterrador de lo que él realmente era capaz de hacer. No era solo el hijo de All for One. Era un ser con un poder que podía cambiar el curso del mundo. Joder, me puse caliente con solo verlo, admitió Mirko sin un ápice de vergüenza. Ver a Izuku, el chico por el que sentía algo más que solo afecto, demostrar su superioridad de una manera tan aplastante, lo hacía aún más atractivo a sus ojos. El poder que emanaba de él la excitaba de una forma que no podía ignorar. Las demás chicas estaban igualmente asombradas. Minig, siempre la más atrevida, se relamió los labios, sus pensamientos llenos de deseo. Seré la envidia de todas las mujeres si lo hago mío, pensó con una mezcla de lujuria y ambición. Izuku, flotando en el aire con el Kirk de Nana Shimura copiado del One for All, comenzó a descender lentamente, su presencia imponente aún dominando el campo de batalla. El gigante de madera que había creado seguía de pie, una sombra colosal que cubría gran parte de la zona. Al aterrizar, su mirada se dirigió a los héroes restantes, aquellos que aún no se habían rendido por completo. Quiero que les digan a sus superiores que, si desean la paz, deberán jurar que jamás harán nada en mi contra, así también con las personas que son importantes en mi vida, declaró, su voz resonando con autoridad. O Japón, tal y como lo conocen, desaparecerá. Los héroes intercambiaron miradas, algunos susurrando entre ellos en un intento desesperado de encontrar una salida. La idea de ceder ante un villano, de someterse a alguien que amenazaba con destruir todo lo que conocían, era casi inconcebible. Pero, al mismo tiempo, la realidad de su situación era innegable. Izuku había demostrado que su poder estaba más allá de lo que podían manejar. No podemos aceptar esto, murmuró Besgeanist, su voz apenas audible. Somos héroes, no podemos ceder ante él. ¿Y qué propones?, replicó Aux, su tono sombrío. Mira a nuestro alrededor. No hay otra opción. Izuku, impaciente ante la falta de respuesta, dejó que su cabello verde comenzara a moverse por sí solo, rodeado por un aura de energía del mismo color. Su poder estaba alcanzando un nuevo nivel. Tomaré prestado tu Kirk, Okasan, dijo en un susurro apenas audible, invocando el poder de Inko Midoriyaya. Uno de los héroes intentó hablar, quizás para negociar o suplicar, pero antes de que pudiera decir una palabra, Izuku lanzó una onda de energía con un simple movimiento de su mano. La fuerza invisible golpeó a todos, derribándolos al suelo con un peso devastador. No lo voy a repetir, dijo Izuku, su voz ahora resonando con una autoridad incuestionable. Así que díganme, ¿harán lo que les dije, sí o no?
Edgesot, luchando por levantar la cabeza bajo la presión, apenas pudo articular sus palabras. Aceptamos, logró decir con un hilo de voz, su tono lleno de dolor y derrota. Pero por favor, detente. Los demás héroes estaban en una situación similar, incapaces de mover ni un músculo bajo el peso del poder de Izuku. Sus cuerpos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el miedo. Miedo a lo que Izuku podría hacer si no acataban sus órdenes. Muy bien, respondió Izuku, su voz cortante. Recuerden lo que he dicho. La próxima vez, no habrá advertencias. Con esas palabras, liberó la presión que mantenía a todos en el suelo. Los héroes y oficiales comenzaron a levantarse lentamente, sus cuerpos doloridos y sus espíritus rotos. No hubo resistencia ni desafío en sus miradas, solo la aceptación amarga de su derrota. Las chicas del hospital, que observaban todo desde la distancia, intercambiaron miradas que reflejaban su alivio porque toda aquella locura había terminado. La victoria de Izuku era innegable, pero también lo era el precio que había pagado en términos de humanidad. El chico que una vez había huido del conflicto para proteger a los suyos ahora se había convertido en alguien capaz de destruir todo a su alrededor si así lo decidía. Es más fuerte de lo que pensé, admitió Nejire, su voz baja y seria. Pero, me preocupa su cambio. Sea lo que sea, dijo Mirko con una sonrisa torcida, estaré a su lado. Todas estuvieron de acuerdo con esa declaración. Capítulo final. Había pasado una semana desde el enfrentamiento en el hospital. Las chicas no lo pensaron dos veces y confesaron sus sentimientos, e Izuku las aceptó. Cabe decir que todas estaban muy emocionadas. Por otra parte, el gobierno de Japón, temiendo una catástrofe mayor, cedió ante las demandas de Izuku. Con una mezcla de resignación y pragmatismo, decidieron legalizarlo como un vigilante. Esta decisión dividió a la sociedad japonesa. Mientras que algunos ciudadanos, preocupados por el pasado de Izuku y su linaje villano, lo miraban con recelo, otros, aquellos que habían sido ayudados por él en el pasado, lo defendían. Para ellos, Izuku no era el villano que los medios y el gobierno intentaban pintar. Era un salvador, aunque de métodos cuestionables. All Might y Endeavor, los dos héroes más emblemáticos de Japón, yacían gravemente heridos en un hospital. Sus cuerpos habían soportado una batalla como ninguna otra, y sus mentes estaban llenas de dolor. Nezu, el director de la UA y un estratega brillante, había decidido acercarse a Izuku con una petición delicada. Consciente de que necesitaban a estos héroes en su mejor estado, Nezu se dirigió a Izuku, esperando apelar a su lado más compasivo. Izuku, comenzó Nezu con cautela, manteniendo una postura respetuosa. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros en el pasado. Sé que la situación actual es complicada, pero All Might y Endeavor están gravemente heridos. Necesitan tu ayuda para sanar. Izuku lo miró fijamente, sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que el pequeño director sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. La respuesta de Izuku fue fría y directa, su voz cargada de amargura. Si ellos tuvieran cerebro, entonces no se habrían metido conmigo, respondió Izuku con un tono helado. Hice lo que tenía que hacer. Les di una oportunidad y decidieron pelear. Las consecuencias son su responsabilidad, no la mía. Nezu intentó suavizar la situación, consciente de que cualquier palabra mal elegida podría desencadenar una reacción aún más violenta de Izuku. Entiendo tu frustración, Izuku, pero Japón necesita a sus héroes, especialmente ahora. All Might es el símbolo de la paz y era tu ídolo a seguir. Sé que en el fondo aún te preocupas por él. La mirada de Izuku se endureció al escuchar el nombre de All Might, y el recuerdo de lo que alguna vez fue una relación de respeto y admiración pasó brevemente por su mente. Pero esos días habían quedado atrás. Cállate, rata. Interrumpió Izuku, su tono ahora lleno de un enojo apenas contenido. En el pasado, sí, lo ayudé. Curé a All Might cuando nadie más podía, porque creía en él, porque pensaba que él también creía en mí. Pero todo cambió cuando se enteraron de quién era mi padre. ¿Y dónde estabas, Nezu? ¿Dónde estabas cuando me traicionaron? ¿Cuándo me casaron como si fuera un animal? Nezu se quedó sin palabras, bajando la mirada. Había sido testigo de cómo la sociedad había dado la espalda a Izuku, cómo incluso los héroes que alguna vez lo apoyaron lo trataron como un paria. Sabía que Izuku tenía razón en su reclamo, pero eso no disminuía la urgencia de la situación. Lo siento, murmuró Nezu, su voz llena de sinceridad. Fallamos en protegerte. Pero te pido, por el bien de todos, que reconsideres. Japón te necesita.
Izuku dejó escapar una risa seca, sin humor, antes de acercarse a Nezu, inclinándose ligeramente para que sus rostros estuvieran más cerca. Japón no me necesita, solo necesita a sus héroes más fuertes para poder capturarme, y tus disculpas no significan nada para mí, dijo, con una frialdad que helaba el aire a su alrededor. Ya no estoy aquí para salvar a nadie que no me importe. Ellos hicieron su elección, y yo hice la mía. No me pidas que vuelva a ser el mismo chico que una vez se preocupó por todos. Ese chico murió el día que me traicionaron. Nezu no tuvo respuesta. Sabía que las heridas en el corazón de Izuku eran profundas, quizás más profundas que cualquier herida física. Lo único que pudo hacer fue asentir lentamente, reconociendo que no había nada más que pudiera decir para cambiar la decisión de Izuku. Entiendo, dijo finalmente Nezu, con resignación en su voz. Lamento haberte hecho perder el tiempo. Izuku dio un paso atrás, sin mostrar ni un ápice de empatía. Si de verdad lo lamentas, entonces mantén a tus héroes lejos de mí, advirtió antes de girar y marcharse, dejando a Nezu solo en el pasillo del hospital, sumido en sus pensamientos y con una sensación de derrota que pesaba sobre él. Izuku salió del hospital con un sentimiento de satisfacción mezclado con la amarga certeza de que las relaciones con los héroes que alguna vez admiró estaban completamente destrozadas. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, cerró los ojos y concentró su poder, creando un portal hacia su nuevo refugio. Al cruzarlo, se encontró en un claro amplio y lleno de vegetación. El lugar era tranquilo, prácticamente de ensueño, con una casa de madera de diseño tradicional japonés en el centro, grande y de 2 pisos. Originalmente, había planeado vivir solo en una cabaña sencilla, pero sus novias insistieron en acompañarlo, y él no vio ninguna razón para negarse. Ahora, la casa no solo era su refugio, sino también el hogar de las mujeres que más amaba. Al entrar en la casa, Izuku fue recibido por un cálido abrazo grupal. Todas sus novias lo rodearon, y uno por uno, comenzaron a besarlo. Bienvenido a casa, Izuku, dijo Tomoko mientras le daba un suave beso en los labios, su gesto lleno de cariño y ternura. Melissa fue la siguiente, sonriendo mientras se acercaba para darle un beso lleno de dulzura. Estábamos esperándote, susurró antes de ceder su lugar a Midnight. Midnight, con su típica picardía, se lanzó hacia él, tomándolo por sorpresa y envolviéndolo en un beso más apasionado, sus labios presionando con fuerza contra los suyos mientras sus lenguas brevemente se enredaban en una batalla. Te extrañé, Izuku, murmuró con una voz cargada de deseo, sus ojos brillando con un fuego que solo ella sabía mostrar. Nejire, siempre tan alegre, se acercó dando pequeños saltos antes de plantarle un beso rápido pero afectuoso. Por fin estás en casa. No sabes lo aburrido que es sin ti, bromeó mientras le miraba con sus grandes ojos celestes. Kyoka, un poco más tímida, simplemente lo tomó de la mano antes de estirarse para darle un beso ligero en los labios. Me alegra que estés aquí, Izuku, dijo con un suave rubor en sus mejillas. Pomni lo miró con adoración antes de acercarse y darle un beso tierno, lleno de agradecimiento y afecto. Gracias por todo, Izuku, susurró, su voz casi un suspiro mientras apoyaba su frente contra la de él por un momento. Finalmente, llegó el turno de Mirko, quien, fiel a su personalidad impetuosa, no perdió tiempo y lo besó con una pasión desenfrenada, sus manos aferrándose a su cabello mientras lo atraía más cerca. El beso fue intenso, una demostración clara de la conexión profunda que compartían. Este intercambio de afecto se volvió aún más feroz cuando Midnight, no queriendo quedarse atrás, empujó a Mirko y tiró de Izuku para profundizar su propio beso, dando lugar a una breve batalla de lenguas que dejó a ambos respirando con dificultad. De repente, una tos falsa interrumpió el momento, cortando la atmósfera de intimidad. Cof cof, se oyó, llamando la atención de todos. Izuku se volteó hacia la fuente del sonido, y su expresión se endureció al ver a Ryuko, quien estaba de pie en la entrada, observando la escena. ¿Por qué está ella aquí?, preguntó Izuku, su voz cargada de seriedad mientras clavaba sus ojos en Ryuko. Si no fuera por la intervención de sus novias, habría tomado la decisión de arrebatarle el Kirk a cada uno de los héroes que lo atacaron en el hospital, y Ryuko no era la excepción. Ryuko sintió un escalofrío recorrer su espalda al ser blanco de la mirada intensa de Izuku. A pesar de esto, reunió valor y bajó la cabeza en señal de arrepentimiento. Lo siento, comenzó, su voz teñida de sinceridad. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Sé que lo que hice estuvo mal, pero solo estaba siguiendo órdenes.
Izuku, sintiendo la ira burbujeando dentro de él, estaba a punto de crear un portal para expulsarla del bosque cuando sintió un golpe ligero en la cabeza. Se volteó para ver a Mirko, quien lo miraba con una mezcla de reproche y cariño. No seas tan duro, Izuku, dijo Mirko, con una sonrisa suave. Ella es mi amiga, y además, recuerda que todas nosotras también te fallamos al principio. Pero aprendimos de nuestros errores, y ella también puede hacerlo. Izuku frunció el ceño, pero las palabras de Mirko resonaron en su mente. Bajó la mano, dejando que el portal se desvaneciera, y soltó un suspiro de resignación. Está bien, dijo finalmente, mirando a Ryuko con una expresión más neutral. Te daré una oportunidad, pero no olvides que lo hago por ellas, no por ti. Ryuko asintió, aliviada de que Izuku no la hubiera rechazado por completo. Gracias, Izuku. No te decepcionaré, prometió. Ella estaba decidida en obtener el perdón de Izuku, pues sabía desde el principio que lo que había hecho estaba mal, pero no era lo suficientemente valiente como para luchar contra el sistema. Las chicas, satisfechas con el resultado, rodearon nuevamente a Izuku, llenando el ambiente con una mezcla de risas y susurros afectuosos, aliviadas de que la tensión se hubiera disipado, al menos por el momento. Cuando la situación finalmente se calmó y todos parecían estar más relajados, Mirko, siempre audaz y directa, se acercó a Izuku con una mirada juguetona en sus ojos y un toque de picardía en su sonrisa. Sin dudarlo, le dio un leve mordisco en el hombro, una muestra de su instinto animal que no podía ni quería reprimir. Todas sabían lo que quería Mirko, nadie se oponía, aunque todas compartían la misma sensación de sorpresa ante la descarada forma de ser de Mirko. Sin embargo, cuando todas miraron a Izuku, vieron algo que rara vez presenciaban. El joven héroe estaba rojo como un tomate. El nivel de intimidad que Mirko proponía, aunque natural, aún era un tema que lo avergonzaba. Abrazos y besos eran una cosa, algo que él disfrutaba, pero el pensamiento de dar ese paso tan íntimo aún lo hacía sentir abrumado. Las chicas, todas conscientes de la naturaleza directa de Mirko, intercambiaron miradas entre sí, y como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, decidieron esperar hasta que Izuku estuviera listo. Lo último que querían era presionarlo, aunque, por supuesto, eso no impidió que Mirko siguiera jugando su juego, seduciéndolo día tras día. Cada oportunidad que tenía, ella encontraba la manera de provocarlo, de encender su deseo y hacer crecer la lujuria en él. Pero en este momento, Mirko sabía que había tocado una fibra sensible cuando vio que un bulto se formaba en los pantalones de Izuku. Sonrió con satisfacción, sabiendo que su insistencia estaba empezando a dar frutos. Las otras chicas, al notar lo que estaba pasando, también comenzaron a sentir un calor que se extendía por sus cuerpos. Era como si el ambiente en la habitación hubiera cambiado de repente, volviéndose cargado de deseo. Incluso Ryuko, que no había esperado presenciar una escena así cuando decidió quedarse, comenzó a sentir los efectos. Su Kirk de dragón aumentaba su sensibilidad a los olores, y en este momento, el olor que emanaba de Izuku no era simplemente el de un chico cualquiera, sino el de un alfa. Esto activaba sus instintos más primitivos, y aunque intentó disimularlo, su rostro se tornó de un intenso rojo. Las chicas comenzaron a rodear a Izuku lentamente, cada una moviéndose con una mezcla de deseo y afecto. Algunas, como Nejire, lo besaron suavemente en el cuello, mientras que Kyoka, más tímida, se inclinó para darle un beso en la boca, aunque manteniendo una delicadeza en sus movimientos. Por otro lado, Minig, siempre la más atrevida, aprovechó el momento para levantarle la camisa y deslizar su mano por su abdomen, acariciando su piel cálida con una sonrisa juguetona en su rostro. Izuku, abrumado por la repentina avalancha de afecto y caricias, sentía cómo su cuerpo respondía a las atenciones de sus novias, pero también cómo su mente intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Era una mezcla de nerviosismo y deseo, un torbellino de emociones que no podía controlar del todo. Chicas, esto es, intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando Mirko, aún con la sonrisa en sus labios, lo acercó más a ella, su cálido aliento rozando su piel. Mirko, con una sonrisa traviesa y satisfacción en su mirada, sintió una ola de triunfo al ver que Izuku finalmente aceptaba su propuesta. Sus pupilas se dilataron en forma de corazón, reflejando la emoción y el deseo que había estado conteniendo. Sin esperar más, tomó la mano de Izuku con firmeza, llevándolo hacia la habitación con una urgencia que no pudo ni quiso ocultar. «Oye, no es justo», se quejó Nejire, cruzando los brazos con un ligero puchero en los labios. «No puedes acapararlo tú sola, Mirko», agregó Kyoka, su tono más serio pero con un leve sonrojo en sus mejillas.
Melissa intentó mantener la calma, pero incluso ella no pudo evitar sentir un toque de celos mientras observaba cómo Mirko se llevaba a Izuku. «Deberías compartirlo», sugirió con timidez, su voz vacilante mientras las otras chicas murmuraban en acuerdo. Mirko se detuvo en la puerta del cuarto, girándose para mirar a las demás con una sonrisa que mezclaba diversión y desafío. «Si desean algo de acción», dijo, su tono burlón y seductor, «entren al cuarto. No me molesta compartir». Con esa invitación, abrió la puerta del cuarto y, con un leve empujón, hizo entrar a Izuku. El cuarto era amplio, decorado de manera sencilla pero acogedora, y en el centro se encontraba una cama de gran tamaño, lo suficientemente espaciosa para varias personas. Sin perder tiempo, Mirko se quitó la blusa con un movimiento ágil, quedándose solo en sostén. Izuku, sonrojado y algo nervioso, no pudo evitar admirar la figura de Mirko. Aunque su cuerpo era musculoso, seguía siendo innegablemente femenino, con curvas en los lugares correctos. «Vamos, conejito», le dijo Mirko, su voz suave pero llena de deseo. «Yo no muerdo. Hazme lo que tu corazón desee». Mientras tanto, las chicas que habían quedado fuera del cuarto estaban en una acalorada conversación, discutiendo sobre si debían unirse o dejar que Mirko e Izuku tuvieran su momento a solas. Sin embargo, sus dudas se disiparon rápidamente cuando escucharon un gemido que atravesó la puerta, seguido de un segundo gemido más intenso y claramente placentero. ¡Ah! ¡Qué rico! Se escuchó el gemido de Mirko. Todas las chicas sintieron que sus rostros se calentaban al oír esos sonidos. «Más duro, Isu, destrózame con tu gran polla», la voz jadeante de Mirko, cargada de deseo, resonó en el pasillo, provocando que todas las chicas sintieran un escalofrío de excitación recorrer sus cuerpos. Nejire fue la primera en moverse, su respiración agitada mientras empujaba la puerta con decisión. «No puedo más, yo también voy», exclamó, entrando al cuarto sin dudar. Una por una, las demás chicas la siguieron, incapaces de resistir la tentación que emanaba del interior. Incluso Ryuko, quien había estado más reticente, sintió cómo su cuerpo la traicionaba y, con un suspiro resignado, entró al cuarto junto con las demás. Dentro del cuarto, el ambiente se llenó de jadeos, gemidos y susurros mientras todas se unían en un desenfreno de pasión y deseo. Izuku, aunque sobrepasado por la situación, no retrocedió. Con sus quirks aumentando su resistencia, pudo satisfacer a cada una de sus novias, aunque al final, incluso él quedó exhausto. Después de horas de placer y un maratón de pasión, el cuarto finalmente quedó en silencio. Izuku yacía en el centro de la cama, profundamente dormido, rodeado por los cuerpos desnudos de sus novias. Todas lo miraban con amor, sus cuerpos aún cálidos por la reciente actividad. Mirko, con una sonrisa satisfecha por el sexo que tenía, miró a su amiga Ryuko, que estaba al otro lado de la cama. En el rostro de la heroína dragón se reflejaban tanto el nerviosismo como la satisfacción del placer que acababa de experimentar por primera vez en su vida. «Así que te nos unes», comentó Mirko, su tono lleno de picardía mientras observaba a la dragona. Ryuko soltó una risa nerviosa, asintiendo tímidamente. Además de ruborizarse por lo que acababa de hacer. «Sí, no pude resistirme. Espero que cuando despierte, me acepte en su vida», dijo, sus ojos llenos de esperanza mientras observaban a Izuku, quien dormía plácidamente. Mirko se acercó y le dio una palmadita en la espalda. «No te preocupes, lo hará. Somos una familia ahora», le aseguró con una sonrisa confiada. Las chicas, exhaustas pero felices, se acurrucaron junto a Izuku, todas compartiendo la misma sensación de paz y satisfacción. Sabían que, pase lo que pase, siempre estarían juntas, unidas por el amor que sentían por él. Y con esa certeza, cerraron los ojos, dejándose llevar por el sueño, abrazadas unas a otras y rodeando al chico que todas amaban. Principio del formulario. Final del formulario. Fin de la teoría. Si tú también crees que Izuku merece algo más, dale al botón de suscribirse, activa la campanita y únete a esta familia de fans que no se conforman con lo típico. Sígueme en redes para contenido exclusivo, adelantos y votaciones de nuevas historias. Instagram, @Hansito_99. Facebook, Mundo Shonen. No es solo un canal. Es un universo donde los fanfics cobran vida. Aquí cada capítulo te atrapa, te rompe, te emociona y te deja pidiendo más. Historias que no encontrarás en ningún otro lado. Universos oscuros, batallas épicas, amores imposibles y un protagonista que se niega a caer.
Nos vemos en el próximo capítulo.